Llegamos de esta forma al final de las noticias en este ciclo informativo de esta noche. Muchísimas gracias. Yo soy Juan José Ríos. Enseguida comienza el espacio del análisis y las entrevistas. Hoy los temas son 77.847 niñas y adolescentes han salido embarazadas de enero a septiembre de este año. Y otro de los temas será la crisis sanitaria, que es muy diferente en los departamentos. Así que con esto damos el pase. Adelante, compañeros. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de las entrevistas. Hoy, a diferencia de ayer domingo, hoy son 2 entrevistas. Y como todos los lunes, me acompaña Carmina Valdizán. Carmina, buenas noches. Buenas noches, Mariana, ¿cómo está? Gusto en saludarla. Igualmente, ¿cómo le ha ido? Bien. ¿Y a usted? Todo muy bien, muchas gracias. Bueno, usted nos dio la grata noticia de que ya su lesión ha sido superada. Así es, ya me pueden ver manejando en la calle. Ya la pueden ver en la calle. Ya ¿Ya va a salir? Ya manejé. ¿Ya manejó? Ya ¿Y manejé. cómo le fue? Bien, la verdad que con cuidado por el pie, pero bien. Bueno, me alegro bastante. Sus fans estarán muy contentos de que pueda volver a las calles. Pues sí. Bueno, 2 entrevistas tenemos hoy. Ya Juan José anticipó los temas. Así es. El segundo tema, que se va a referir a esas dramáticas y horribles cifras de niñas y adolescentes embarazadas, más de 77,000. Lo trataremos con especialistas que le dan seguimiento a este tema y esperamos realmente no solo escuchar esas, como lo decía, horripilantes cifras que tenemos en Guatemala, sino también escuchar de qué manera podemos reducir esa cantidad enorme de niñas y adolescentes embarazadas. Pero para el primer tema vamos a hablar un tema de lo que se ha hablado mucho durante esta epidemia que ya llevamos 6 meses y que ha permitido a muchos ver la radiografía muy clara de nuestro sistema de salud. Hoy nos vamos a enfocar en el tema del personal calificado que debe de incorporarse en la atención en salud, no solo en los hospitales, sino también en el primer y segundo nivel. Es algo que muchas veces no nos damos cuenta, solo pensamos que el sistema de salud son los grandes hospitales, los hospitales de referencia como el San Juan o el Roosevelt, o los hospitales regionales, los nacionales, el de Quetzaltenango, en fin, todos esos. Hay realmente un déficit bastante grande de personal. Pero mientras producción nos hace el contacto con nuestros especialistas para tratar este tema, son 2 temas difíciles, Carmina, los que vamos a tratar hoy. Son temas fuertes realmente porque afectan directamente a la población, a nuestro futuro realmente. Porque la salud es un tema importante, es nuestro presente, es nuestro futuro, de cómo se da toda esta atención para que las personas vayan recibiendo la atención. Y bueno, de lo de las niñas realmente es desgarrador, no hay palabras para. Así es. Y bueno, números que nos vamos a ver más en detalle. Durante el año 2019, se contabilizaron, por lo menos en las instituciones que le dan seguimiento, alrededor de 64,000 embarazos en niñas y adolescentes, y en lo que va del año, ya lo anticipamos, más de casi 78,000. Y esto tiene que ver también mucho con el tema del confinamiento que se dio en los últimos meses, en las últimas semanas, y que bueno, ha generado algo que también lo hemos tratado aquí, es ese incremento en la violencia intrafamiliar. Así que son 2 temas. Son 2 temas y tienen relación inclusive. Sí, por supuesto. Definitivamente, porque la atención a los menores, ahí mismo vamos a estar encontrando. La falta de educación. La falta de educación, así es. Pero no solo de los menores, en particular de los mayores, ¿no? Porque aquí hay que ver que las niñas y las adolescentes son las víctimas. No hay consecuencias, sí. No hay consecuencias para los actos tan terribles, nefastos que se están cometiendo hacia ellas, entonces los círculos continúan sucediendo. Así es. Bien, le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado para tratar este tema de la falta, de la escasez de recurso profesional, recurso técnico en el sistema de salud, y para ello le doy la bienvenida al doctor Rafael Espada, representante ante el Consejo Nacional de Salud de las Facultades de Medicina de las universidades privadas del país. Doctor Espada, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación, gusto estar con ustedes. Bienvenido, gracias, doctor. Gracias, doctor.
Bueno, hicimos una introducción sobre este problema adicional que se ha visualizado a partir de lo que pues, hemos sufrido en los últimos meses. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen, doctor, sobre el por qué estamos teniendo esa falta de personal técnico y profesional suficiente para cubrir todas las necesidades que tenemos en los 3 niveles de atención en salud? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Es un problema muy serio y muy complicado. Voy a tratar de decirlo en poco tiempo, porque yo sé que en televisión tenemos corto tiempo, pero es un problema serio que esta pandemia vino a desnudar una verdad que sabíamos, que todo el mundo lo ha hablado, todos los políticos lo hemos hablado, todo el mundo lo ha discutido, pero nadie ha hecho nada. Guatemala desafortunadamente tiene un problema de Estado tremendamente grave en la situación médica. Tenemos la peor mortalidad infantil y materno-infantil en América Latina, las peores tasas de desnutrición casi en el mundo. Estamos mal. Somos en la América Latina los que menos médicos tenemos, los que menos enfermeras tenemos. Ahora, hay que analizar la situación en serio y ahora en esta oportunidad con esta pandemia tenemos la oportunidad de planificar, hacer una reingeniería de nuestro país, porque la parte médica es un reflejo de lo que está pasando en el país. Un desorden total que tenemos que restablecer y organizar. Ahora el médico, desafortunadamente no hay suficientes médicos en Guatemala, y a pesar de que es una carrera en la que ahorita vemos 6 universidades que tenemos escuela de medicina y estamos trabajando duramente en entrenar gente. También un dato importante es que ahora más mujeres están entrando a medicina y es muy bueno tener muchas mujeres en esta profesión que es tan noble y tan bonita. Sin embargo, la formación estructural de salud en el país no permite el desarrollo de un médico en el área rural. Prácticamente el médico que va a practicar la medicina, que aprende en las facultades de medicina, va a tener que estar en un hospital, en una clínica, en una ciudad. No de todos se quedan en Guatemala, Quetzaltenango, cabeceras departamentales, pero nadie quiere trabajar en el área rural, ya que a nivel municipal, a nivel rural, la estructura médica no le permite al médico hacer un trabajo adecuado. La estructura social del país, recuerden que nuestro país tiene 70% de economía informal. Los recursos del Estado son bajísimos para salud. El Ministerio de Salud tiene un presupuesto bajísimo para lo que otros países tienen. Entonces, todo esto conlleva un estadio muy complicado para el médico. Cualquier médico, después de estar 7 años estudiando, probablemente especializarse en algo más, cuando ya está listo para trabajar, no encuentra lugar donde trabajar. La estructura médica del país no proporciona una clínica, un lugar. Sería ideal que tuviéramos un centro de salud dedicado a cada municipio. Sin embargo, no existe. Existen clínicas municipales, clínicas de salud pública, pero que no tienen suficiente equipo para que el médico se desarrolle. Lo mismo que no le da la oportunidad al médico de desarrollar a su familia o vivir en el área. Luego, entonces, la estructura del cuidado primario, del tratamiento primario de las familias guatemaltecas está abandonada. La seguridad social, que Guatemala fue uno de los líderes de seguridad social en los años 40. Y ustedes saben que el doctor Arévalo en el 46 lanzó un programa de seguridad social increíblemente visionario, un hombre verdaderamente, el único hombre de Estado que hemos tenido en el Ejecutivo, que en realidad vio el panorama de salud del país y la educación, pero desafortunadamente no se llevó a completar. Entonces ahora tenemos una situación muy precaria en el sistema de salud con presupuestos extremadamente bajos y muy mala organización estructural para que tengamos clínicas, atención primaria de salud, cuidado de la familia sana, de la familia enferma y luego la estratificación
hasta llegar a los hospitales de cuidado terciario. Digo todo esto porque desafortunadamente ahorita lo estamos viendo y tenemos la oportunidad de hacer un cambio total. Creo que las autoridades deben de ver esto como una oportunidad de hacer un cambio estructural, pero no solo es de hacer clínicas, hospitales o apresurar al médico, sino hacer una estructura organizada en el país, una estructura con mejores sueldos, mejores salarios, mejores estructuras. Eso va a llevar tiempo. A un médico no lo podemos hacer en un año o 2 años. El médico necesita un mínimo de 6 años para terminar, después de 12 años de educación primaria y secundaria. Gracias, doctor. Ahora que usted nos ha dado este pues amplio panorama, la verdad que yo tenía varias preguntas sobre esto y usted realmente las ha aclarado. ¿Qué soluciones considera usted que se podrían empezar a implementar? Porque identificado el problema, urge encontrar una solución. ¿Cuál sería el primer paso que usted daría para comenzar a arreglar esto? Bueno, una reestructuración de los presupuestos, luego una instalación de un mejor sistema económico y financiero en el país. Como mencioné, una sociedad que tiene 70% de economía informal no tiene recursos para que el Estado pueda proveer todo lo que tenemos que dar. Entonces tenemos que hacer una reestructuración educativa, de formación y de empleo y trabajo para que primero el trabajador no viva de un salario mínimo, sino de un salario justo. Estructurar toda la capacidad del país. Tenemos un país riquísimo, pero no hemos podido integrarlo a esa economía que debemos de trabajar. Debe haber una economía regional a nivel centroamericano. Yo sé que el Parlamento ha sido altamente criticado, pero Centroamérica debería unificarse y crear un consorcio económico centroamericano para darle al desarrollo y evitar que nuestros connacionales tengan que salir del país. Yo estuve fuera del país cerca de 40 años porque cuando yo quería ser cirujano cardiovascular no había oportunidad en Guatemala ni lugares de entrenamiento. Tuve que ir fuera, entrenarme, vivir y estar en otro lado. Hasta el final ya regresé a Guatemala, pero pasé 38 años en un gran país como Estados Unidos, en el que se me dio toda la oportunidad, pero esa oportunidad deberíamos de hacerla y tenerla aquí. Entonces, para sumarizar, porque sé que el tiempo es corto, tenemos una reestructura total del sistema económico, político y social. La política en Guatemala, desafortunadamente, está muy mal organizada. El sistema económico es muy inequitativo. Hay muchos con poco y pocos con mucho. Entonces, y no estoy hablando de socialismo, ni comunismo, ni destrucción, es nada más de justicia y organización social en la que el país tiene que tratar mejor a su ciudadanos. Doctor Espada, no muchos conocen cómo se da esa formación de médicos, tampoco la de enfermeras, la de técnicos, la de paramédicos, pero circunscribiéndonos al tema de médicos. Usted habló ya que ya son 6 universidades las que están ofreciendo la carrera de medicina, y ahí la pregunta es ¿cuántos están egresando o en qué momento empiezan a hacer esa columna vertebral como son los residentes en los hospitales nacionales y los regionales? ¿Cuánto tiempo trabajan? De ahí cuántos los médicos especialistas, que es un problema, incluso hemos llegado a escuchar de que en algunos casos, en algunas especialidades que se han requerido para esta atención de esta pandemia, realmente los especialistas son muy escasos. ¿Nos puede dar un panorama de eso, doctor? Sí, bueno, las escuelas de medicina por lo regular, la mayoría requieren 6 años después de la secundaria para graduarse de médico. Eso es para tener el grado de licenciatura en medicina. En nuestra universidad, yo soy el decano de Mariano Gálvez, nosotros tenemos 7 y tenemos ese año extra porque tratamos de que el estudiante esté enterado bastante en medicina interna y áreas generales para que esté preparado a salir. Luego, si se especializa, la especialización lleva entre 3, 5, incluso a veces 7, 8 años. Los que hicimos cirugía cardíaca, tenemos que hacer 8 años de especialidad después de ser médicos de licenciatura. Ahora, los especialistas también son muy pocos
Y ahorita lo vimos con el COVID, neumólogos hay pocos en Guatemala. En pediatría hay bastante médico pediatra que hace neumología, pero en adultos hay muy pocos neumólogos en Guatemala y es un área que nosotros estamos empujando mucho para entrenar más y más gente. Los hospitales también, no hemos tenido hospitales nuevos en los últimos 10, 15 años. El último que se hizo fue el de Villanueva, que fue un proyecto que comenzó en el 2004 y para entregándose hasta el 2015 de este año, 19-20. Así es que la organización de hacer hospitales es muy deficiente. Luego también regresamos a las clínicas, a la atención primaria de salud, lo que en un municipio va a ver a las familias, ver el día a día, alguien con un catarro, alguien con dolor de estómago, con diarrea. Y luego la sincronía con las municipalidades. 60% de las enfermedades las puede prevenir la municipalidad. Si hacemos limpieza con agua potable, drenajes, basura, eso ahorra 60% de las enfermedades que vemos, que son infectocontagiosas. Entonces creo que, para decir, y no quiero ser pesimista, pero necesitamos una organización, necesitamos un liderazgo ejecutivo, político, social, organizado, con gente visionaria, políticos visionarios dedicados a trabajar en realidad por el país y no solo por sus personas o sus partidos. Desafortunadamente, los partidos políticos han fallado tremendamente en crear líderes positivos para el país. Entonces, el liderazgo en Guatemala se ha perdido y personas, como puse de ejemplo el doctor Juan José Arévalo, que tiene una visión del país muy completa, pero fueron 6 años de administración que dejó mucho, dejó muchísimo en este país. Y si hubiéramos seguido esa ruta, estuviéramos mejor. Pero no hay que ver hacia atrás, sino hacia adelante. Y como ustedes dicen, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos las universidades y yo he hablado mucho con los señores rectores, hay 15 universidades en Guatemala y creo que las universidades tienen el liderazgo, la consistencia, la sabiduría, el prestigio para poder organizar y adaptar al país, no solo en el área médica, sino en el área política, en el área social, en el área técnica. Creo que las universidades tenemos la oportunidad y la obligación de reorganizar el país. Afortunadamente yo estoy ahora mucho en el área académica y estamos haciendo conciencia con los señores rectores y el cuerpo universitario para que las universidades nos juntemos, tanto la Universidad de San Carlos, que es una universidad muy grande, muy completa, y en las universidades privadas, y conjuntamente podemos hacer una programación de país para inspirar los sistemas políticos, económicos y estructurales en este bello país que debería tener mejores condiciones. Gracias, doctor. Hablando del personal, del cuerpo humano que necesitamos, de todos estos médicos, enfermeras, todo el personal médico, más o menos, ¿en cuánto está el déficit? ¿De qué números estamos hablando para poder incentivar a estos jóvenes? Como usted bien indicó, es un tema más complejo, se necesita presupuesto, se necesita infraestructura para poder llegar y empezar a atender a la población como se debe. Pero más o menos, ¿de cuántas personas estamos hablando que se necesitarían integrar? Estamos graduando alrededor de 300 a 400 médicos al año. Yo creo que debería ser por lo menos 3 veces más esto. Deberíamos graduar mucho más médicos y creo que también otro cuerpo que también puede ayudar muchísimo es el Colegio de Médicos y nosotros los mismos médicos, organizar un sistema mucho más efectivo. Pero sí necesitamos graduar 3 veces más de la gente. Pero no solo graduarlos, porque los graduamos y ¿a dónde se van? ¿Dónde están? Ahora que había muchas protestas porque los médicos cubanos estaban aquí, los médicos cubanos han resuelto muchísimos problemas y ellos sí están entrenados, están anuentes a irse a lugares inhóspitos, lugares sin facilidades, porque ellos en Cuba han visto este problema de esos lugares que tenían dificultad de crecimiento. Entonces ellos se han adaptado bastante bien y han ayudado muchísimo. Yo sé que mucha gente estaba en contra de que estuvieran aquí. No es un asunto ideológico,
a mí que sean o no comunistas no tiene nada que ver, sino su trabajo. Y su trabajo ha sido magnífico, nos han ayudado muchísimo, porque ningún guatemalteco quiere irse a trabajar a esas áreas con sueldos bajos, con condiciones bajas. Entonces el médico de Guatemala sale muy bien preparado, hace magnífico papel en el extranjero cuando va, sin embargo, cuando regresa no tiene lugar donde trabajar porque no hay oportunidades para estos médicos y especialistas. Entonces, no solo es graduar médicos, sino estructurar. Y, como ustedes bien mencionaron, enfermeras, técnicos, técnicos de laboratorio, técnicos de rayos X, trabajadoras sociales, todo eso es un cuerpo conjunto. El médico solo no puede hacer nada. Necesita todo este cuerpo que está atrás para poder levantar un sistema efectivo para darle una mejor solución al país. Pero eso va a llevar tiempo y consistencia. 4 años para un presidente no son funcionales. El presidente tiene que estar 4 años, luego el que le sigue debe continuar lo bueno que ha hecho y cambiar lo malo que hubiera hecho. Pero nunca sucede eso. Doctor Cada Spa, presidente que sube deshace todo. doctor Sí. Spa, Sí. entenderíamos por sus respuestas que el problema fundamental para que los médicos vayan y trabajen en los centros de salud, en los CAPS o en otras instancias inferiores, incluyendo bajando el primer nivel, es un tema netamente económico. No existe ese incentivo económico para que trabajen un tiempo o trabajen con más tiempo en estas instancias y adicional la falta de equipo y medicamentos. Eso así lo tenemos que ver. Exacto, es un problema puramente, es como la nutrición. La nutrición, yo les puedo a ustedes engordar a todos los niños en 6 meses, pero a los 6 meses regresan a su casa, el papá sigue el mismo trabajo, la pobre madre tiene que atender a un montón de niños sin educación, la niña no va a la escuela, entonces regresamos de nuevo. El problema es económico, político y social. Económico básicamente porque necesitamos más recursos, pero no solo hacer clínicas, sino hacer las facilidades. Como mencioné, las municipalidades pueden ayudar muchísimo poniendo drenajes, tratando basura, agua potable. El agua potable, sí. En Guatemala tenemos agua por todos lados. Llueve todo el tiempo, tenemos un montón de agua, pero no hay agua potable porque no hemos educado a la gente y no hemos tenido el sistema para dar salud a través de las municipalidades. Y las municipalidades son esenciales para que trabajen con el Ejecutivo. Y debe haber un matrimonio total entre el gobierno municipal y el gobierno central. Pero necesitamos gente consciente que lo haga, porque todo el mundo lo habla en las elecciones. Uno oye a todos los políticos que dan 10.000 soluciones y se les olvida. Comienzan a hacer negocios, a hacer carreteras, a hacer edificios, a hacer una serie de proyectos en la que benefician a un pequeño grupo de individuos. Luego los medicamentos es un problema serio. Las medicinas en Guatemala de los pocos países que tienen impuestos a las medicinas. Es increíble, en un país con nuestra pobreza, los impuestos a la medicina es tremendo. Yo recuerdo mi primer proyecto que hice cuando era vicepresidente era quitarle los impuestos a la medicina de los libros y subirle al licor y al tabaco. Me dijo el presidente, buena suerte. Me atacaron increíblemente todo el mundo. La oposición, ustedes sabían quién era la oposición, junto con los grupos financieros de tabaco y licor, nos destruyeron y no dejaron que nosotros progresáramos el problema de las medicinas y los libros, que es la educación y la salud. Así es que son pequeños ejemplos que desafortunadamente no llegamos a un final constructivo y mejor diseñado. Gracias, doctor Espada. Hablemos de la salud preventiva porque es un tema que se empieza a ver la necesidad tan fuerte en una pandemia como esta, por ejemplo. Los padres, muchos, entiendo que no han bajado tanto, pero sí han tenido miedo de ir a los centros de salud para seguir con los programas de vacunación de los niños. Y de todas maneras, es la desnutrición, son todos estos problemas endémicos que tiene el país y que no se les ha podido poner una solución, pero la salud preventiva en particular ayuda a tener una población sana y un futuro mejor. Sí, yo creo que la medicina preventiva es básica en nuestros países, pero va mano a mano con la educación. Tenemos que educar. ¿Y a quién educamos en la familia? A la niña. La madre es la que lleva la batuta en la casa. A los maridos no nos gusta reconocerlo, pero en la casa, el orden,
y la ley la lleva la mujer. La mujer educada es la que cuida la familia, pero en nuestro país la mujer no tiene la oportunidad, no tiene la educación. En donde hay una mujer educada, hay una familia sana. La mujer es la que lleva la conducción de la salud, la prevención y la estructuración de la familia. Es la que se preocupa de los hijos, es la que está constantemente viendo toda la situación. Y eso es una verdad. Y aunque a veces no nos gusta reconocerla, sí tenemos que educar muchísimo a la mujer guatemalteca. Sin embargo, la mujer, principalmente en el área rural, la mujer indígena, está todavía relegada a una situación muy, muy inferior. Debemos hacer una campaña enorme de educación. A mí me gusta mucho ahora en la Escuela de Medicina ver que tenemos tantas mujeres estudiando medicina. Yo estoy seguro que todo este grupo de mujeres que hoy están en las escuelas de medicina van a ser las que van a hacer los cambios en la medicina de Guatemala. Porque la mujer con conocimiento y con poder hace mucho más que cualquier otra situación en el país. Doctor, a partir de lo que hemos experimentado en los últimos 6 meses, ¿es posible que ustedes ya hayan identificado, como ha sucedido en otros países, una tendencia para que más jóvenes, hombres y mujeres, se incorporen a las facultades de medicina de las diferentes universidades, o eso lo piensan ver más para el mes de enero? ¿Cómo ha estado esa situación? Porque en muchos otros países que también se han desnudado las carencias de los sistemas de salud, mucho joven, incluso joven mayor, han decidido optar por la carrera de medicina o algunas afines de carácter técnico. Bueno, yo creo que sí. Hay mucha inquietud y visión sobre enfermería, asuntos técnicos, laboratorio y medicina. Yo estoy asombrado de la cantidad de personas que están llamando para estudiar medicina y nos están preguntando si nosotros vamos a abrir o no en enero. Nosotros no hemos cerrado. A nosotros el mandato gubernamental fue cerrar la universidad. Sin embargo, la universidad sigue funcionando. Realmente hoy estuvimos discutiendo eso. Yo en la facultad hice un video para decir a los estudiantes de nuevo ingreso que a pesar que las puertas físicas de la universidad se cerraron, la virtualidad se permanece. Nosotros afortunadamente en nuestro sistema, en nuestra universidad, tenemos un instituto de investigación educativa que desde hacía unos 10, 15 años nos había estado diciendo que la virtualidad era el futuro de la enseñanza y la educación y nadie lo creía. Sin embargo, nos vino de repente la pandemia, nosotros ya teníamos el equipo preparado y muchas universidades lo tenían y eso se nos facilitó. Nosotros al día siguiente teníamos ya instaladas computadoras, pusimos fácilmente el sistema, aplicamos y transformamos el sistema educativo a la computación y al sistema virtual y no perdimos ninguna sesión de clases. Pasamos estos 6 meses ahorita, ya tenemos exámenes, incluso ya tuvimos exámenes privados, exámenes de tesis. Hoy en la mañana, hoy en la tarde estuve revisando los números. Tenemos 110 estudiantes que ya hicieron su defensa de tesis, que ya la están trabajando. Los exámenes privados se están haciendo todos, y eso todo virtual. Lo único que en medicina tenemos el problema es el hospital. El estudiante en los primeros 4 años tiene toda la fase educativa que puede ser muy bien sustituida de forma virtual. Pero ya cuando llegan al tercer o cuarto año que tienen que ver pacientes, tenemos sistemas de simulación, tenemos sistemas artificiales, pero no es lo mismo. Un médico no se va a hacer con muñecos, un médico tiene que ver pacientes, tiene que tentar infecciones, tiene que estar envuelto en la medicina. Y es el llamado que estamos trabajando ahora con el Ministerio de Salud para que nuestros internos, nuestros estudiantes regresen, claro, bien protegidos, bien supervisados, evitando problemas. Sin embargo, si se hace una prevención, el COVID, yo he visto mucha gente que ha trabajado en COVID ya por 6 meses y no se han infectado. ¿Por qué? Porque se protegen bien, son cuidadosos, tienen su sistema de protección y cuidado. Conozco varios médicos y enfermeras que han estado en el área más aguda de COVID y no se han infectado. Y es porque son cuidadosos y hemos tenido protocolos muy estrictos. Nosotros en la unidad cardiovascular en UNICAR
estamos trabajando. Al principio tuvimos que parar las cirugías cardíacas, pero ya ahora estamos haciendo cirugías cardíacas con protocolos muy estrictos, muy bien llevados. Ningún médico, ninguna enfermera en el sistema se ha enfermado de COVID. Ya están llegando pacientes post-COVID con enfermedad cardíaca. Ahorita estamos iniciando protocolos para comenzar a operar pacientes que tuvieron COVID, pero que tienen una afección cardíaca, que es otro capítulo que no está en los libros, no está en las revistas. Estamos trabajando, haciendo protocolos y analizando ya el periodo post-COVID. La enfermedad no se va a ir, el virus está ahí y no va a desaparecer. Y precisamente a partir de que el virus está ahí y estará con nosotros todavía por buen tiempo, es que entre todos tenemos que aprender a vivir, a convivir con él. Pero bueno, esa es una discusión más amplia. Doctor Espada, muchas gracias, muy amable por habernos acompañado esta noche. No, fue un gran gusto, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Y vamos a continuar porque esto lleva mucho, mucho tiempo y mucha dedicación. Por supuesto, así es. Bien, Bueno, después del corte, junto a Carmina Valdizán, vamos a continuar con la segunda entrevista. Ya anticipamos el tema realmente desgarrador. Vamos a tratar esta situación, estos números, que quiero que ojalá la entrevista no sea solo de números, sino pasemos a cosas más concretas sobre el creciente problema de los embarazos de niñas menores de edad, de adolescentes. Así que los esperamos después del corte.